del Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Bienvenidos a todos. El tema de este día es el primer viaje misionero de Pablo. En este día vamos a ver del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que Dios escogió para nosotros, su primer viaje misionero. La vez pasada miramos que cómo empezaron las misiones en la lección número 1 del libro de los Hechos 2. Miramos en la primera lección de este libro cómo comenzaron las misiones, que en Antioquía se le llamó cristianos por primera vez, se nos llamó cristianos por primera vez, cómo fue el encuentro de Pablo para llegar, que Bernabé lo trajo. ¿Recuerdan todo eso de la lección 1? Bueno, ahora vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a ir a Hechos 13. Hechos 13:9. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo. Solamente vamos a ver ahí para ver que a Saulo se le llamó Pablo en este lugar. ¿Se acuerdan que antes se le llamaba Saulo? Se llamaba Saulo y se le cambió a Pablo. Fue en esta parte, en Hechos 13:9, donde se le cambió el nombre. ¿Cuántos sabían esa cita? Que ahí era. Bueno, vamos a empezar en el inciso A. Nuestro subtema que dice: el primer viaje misionero. Antioquía fue el punto de partida de los 3 viajes misioneros de Pablo. Sus 3 viajes misioneros fue de Antioquía. Como los misioneros en Georgia o en el país que usted se encuentre, cuando va a otro país a predicar la palabra de Dios, entonces son sus viajes misioneros. Pablo, él se congregaba, ellos levantaron la iglesia en Antioquía y de ahí salieron a hacer los 3 viajes misioneros. Después de que Dios habló a la iglesia, Bernabé y Saulo salieron en el primer viaje misionero. Decidieron llevar a Juan Marcos, quien no había de acompañarlos por mucho tiempo. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y se debe notar que al comienzo del viaje, los dos eran Bernabé y Saulo, pero no tardaron mucho tiempo en llegar a ser Pablo y Bernabé. Primero, cuando empezaron el viaje, se le llamaba Bernabé y Saulo, porque se acuerdan que se nota que en ese tiempo Bernabé era como uno de los jefes, dijimos la vez pasada, pero por eso primero se le llamó Bernabé y Saulo. Pero no tardaron mucho tiempo en llegar a ser Pablo y Bernabé, o sea, se cambió. Ahora eran, en lugar de ser Bernabé y Saulo, a Pablo se le cambió el nombre, a Saulo se le cambió el nombre por Pablo y ahora fueron Pablo y Bernabé. Dice, en otras palabras, Pablo llegó a ser el jefe reconocido. Dice, el nombre Saulo fue cambiado a Pablo en Hechos 13:9, ya lo miramos. Pablo quiere decir pequeño. Eso significa la palabra Pablo, pequeño. Es la opinión del escritor. El escritor piensa que Pablo mismo tomó ese nombre de Pablo. ¿Alguien piensa por qué quiso él llamarse Pablo y llamarse que su significado fuera pequeño? ¿Qué significaba Pablo? Pues dice el escritor que en su opinión Pablo fue el que escogió ese nombre, dice, por su espíritu maravilloso de humildad, porque él quería resaltar eso. Incluso quiso ponerse Pablo, que significa pequeño. Él se consideró menos que el más pequeño de todos los santos. Así era Pablo. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos más pequeños que todos? No nos creemos más que los demás. Entonces Pablo eso quería. Aunque fue el gran apóstol Pablo, él se consideraba el más pequeño de todos los santos, de todos los cristianos. Vamos a ir a Efesios 3:8. Efesios 3:8 dice: a mí, está hablando Pablo, a mí ya soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo está diciendo eso. Él tenía un espíritu de humildad. No se creía más que la demás gente. Era humilde. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
¿Sí se escucha bien? Eso dijo Pablo. Eso es una muestra, un ejemplo para nosotros de humildad. Qué bueno que de aquí en adelante nosotros seamos más humildes todavía. Si ya somos, que seamos más. Porque el apóstol Pablo, siendo tan usado por Dios, él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Él no andaba como creyéndose mucho ni nada de eso. Dice, consideremos un breve resumen de los recorridos en el primer viaje misionero. Vamos a mirar sus recorridos de Pablo de su primer viaje misionero. Dice, salieron de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, ya miramos, viajando por el río Orontes al puerto de Seleucia. Ese fue lo primero. De Antioquía viajaron al puerto de Seleucia. El número 2 dice, salieron de Seleucia y cruzaron el mar Mediterráneo hacia la isla de Chipre, pero no una isla. Esta isla es de 225 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Está a 96 kilómetros al oeste de Siria y en aquel entonces estaba densamente poblada. O sea, esta isla tenía mucha población. Bernabé había vivido de niño en Chipre. En esta isla, Bernabé había vivido, del que hemos estado hablando. Bernabé había vivido de niño en Chipre. Pasaron por donde él había vivido de niño. Así nosotros, tal vez algunos de los que estamos en Estados Unidos, que es uno de los países donde hay más personas de otros países, a veces nosotros decimos, cuando yo sea pastor o cuando yo predique, me voy a ir a mi país y voy a abrir iglesias y voy... Bernabé a lo mejor así le pasó, o no sé, pero él pasó predicando por donde había vivido de chico. Entonces, el número 3 dice, la primera escala fue Salamina, en la orilla oriental de la isla, donde encontraron una sinagoga judía. Ahí les predicaron, dice, cruzando Chipre desde el este hacia el oeste, predicando mientras viajaban. O sea, ellos iban viajando y iban predicando, las dos cosas hacían. No solo iban viajando y mirando todo lo bonito y disfrutando, no. Ellos iban viajando porque era su viaje misionero. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y ellos habían escogido ese tiempo y donde iban viajando por todo ese camino, iban predicando la palabra de Dios. Así nosotros debemos de poner un tiempo, todo tiene su tiempo, como acabo de decir, dice la Biblia. Tenemos que poner un tiempo para dedicar a predicar la palabra de Dios, como ellos en este viaje misionero. Dice, predicando mientras viajaban, llegaron a Pafos, la capital de la isla, donde habitaba el procónsul. En esta ciudad había un altar de Venus. Ellos adoraban una imagen llamada Venus, que era una de sus diosas, dice, donde adoraba a la gente. Fue aquí que un mago falso profeta, un judío llamado Bar-Jesús, era judío y era un falso profeta, no era un verdadero profeta. Sabemos que los judíos creían en la profecía y tenían profetas, pero sí era judío, pero era un falso profeta que se llamaba Bar-Jesús. Él trató de apartar al procónsul de la fe. Ellos le predicaron y Bar-Jesús quería que el procónsul no se convirtiera a Jesús, y por lo tanto fue cegado por Pablo. Pablo dijo que iba a quedar, hizo que fuera cegado, pues, por el poder de Dios, claro, porque él estaba en contra de la predicación de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el número 5. Dice, partiendo de Chipre, navegaron al noreste una distancia de 281 kilómetros hasta llegar a la provincia de Panfilia, pasando el puerto de Atalia sin hacer escalas. Desembocaron en Perga, a 12 kilómetros del mar. Aquí habitaban griegos que adoraban a la diosa Diana. Si se dan cuenta, en su transcurso de ellos iban pasando por lugares donde ya pasamos uno donde adoraban a Venus. Ahora pasaron por otro lugar
predicaban al Dios vivo. Nunca nos sintamos como cuando esté otra persona que quiere otra cosa, no nos sintamos intimidados, ni nos sintamos como, ay no le voy a decir que yo soy de Jesús o que yo soy cristiano porque él quiere otra cosa. No, los apóstoles fueron a estos lugares donde creían en otros dioses y les predicaron de Jesús. Dice, aquí habitaban griegos que adoraban a la diosa Diana. Fue aquí que Juan Marcos dejó a Bernabé y a Pablo y se regresó. En este lugar, en Perga, esa es una de las preguntas que vienen ahí. Fue donde Juan Marcos dejó a Bernabé y a Pablo y se regresó, porque Juan Marcos estaba con ellos ayudándoles en el ministerio, pero él por sus motivos se regresó y ya no siguió. Como cuando a veces alguna persona empieza a ser pastor o se va de evangelista y después ya no quiere, entonces se regresa. Pero cada persona tiene su tiempo. Pero aquí Juan Marcos decidió regresarse, el sobrino de Bernabé. Dice, número 6. Dice, Antioquía en Pisidia era el próximo campo de la obra. La Biblia indica que Pablo predicó en la sinagoga. Aquí se estableció una iglesia en Antioquía de Pisidia. Dice, aquí se estableció una iglesia, pero los judíos desterraron a los hermanos. O sea, los judíos no quisieron aceptar a Jesús y corrieron a los apóstoles que les andaban predicando, a los hermanos. El 7 dice, 90 kilómetros al este de Antioquía estaba una ciudad grande que se llamaba Iconio, era otra ciudad. Si se miran, ellos van pasando por diferentes ciudades, diferentes puertos, diferentes lugares y van predicando de Jesús. Dice, donde Pablo predicó en la sinagoga, en Iconio. Muchos creyeron, pero nuevamente los apóstoles tuvieron que huir. Que no se nos haga extraño cuando le prediquemos a una persona que cree otra cosa y le caigamos mal, o nos ponga cara, o se ponga a discutir con nosotros, porque eso va a pasar cuando vayamos a predicar, puede pasar. Pero los que están, dice la palabra de Dios que hay un número de que van a ser cristianos, ellos van a escuchar, ellos nos van a escuchar y se van a convertir, pero vamos a encontrar otras personas que no les vamos a caer muy bien porque les prediquemos de Jesús, y ellos crean tal vez en imágenes o en otras cosas. Entonces, así como pasó con los apóstoles, puede pasar con nosotros, pero nosotros la tenemos más fácil porque estamos en el siglo XXI y lo más que nos hacen es ponernos una cara, no recibirnos el tratado o algo, o ya no caerles bien. Pero los apóstoles salían apedreados, salían maltratados, o sea que nosotros la tenemos más fácil. Dice el número 8. Si quieren pueden apagar la luz si no miran bien. El número 8 dice, 28 kilómetros al sudeste de Iconio estaba la ciudad de Listra, una ciudad llena de paganos llenos de superstición. Estos eran muy supersticiosos, como diciendo, si pasa un gato negro es mala suerte. Eran muy supersticiosos de cosas. O que si, no sé cómo dice la gente, que si abajo de un puente no sé de qué forma pasas, también no sé qué te pasa. Supersticiones, invento, o que una hermana me hizo una pregunta, no voy a decir su nombre, pero me hizo una pregunta y me dijo que, porque no sé si ya pasó o va a pasar un eclipse de luna o un grande eclipse. Y en México a veces dicen que cuando estás embarazada y miras el eclipse o pasa el eclipse, que algo pasa con tu bebé en el estómago, pero son supersticiones. Porque en la Biblia no nos dice que eso pase, no hay citas bíblicas que respalden eso. Y los doctores también dicen que no pasa nada. Entonces, pues no, bíblicamente y científicamente no pasa nada. Pero sí se cree en lugares que el niño algo le pasa, que la mujer tiene que hacer algo porque le va a pasar algo, porque está pasando el eclipse y ella está embarazada. Entonces son supersticiones. Esta ciudad estaba llena de supersticiones. Aquí Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento. Como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, iba predicando, pero iban pasando milagros.
porque el Espíritu de Dios, que es Dios Todopoderoso, estaba dentro de él. Entonces él iba predicando y Dios iba obrando por medio de él. A causa de este milagro, la gente trataba de ofrecer sacrificios a los apóstoles. Cuando las personas miran que cosas pasan, que uno impone sus manos y sanidades pasan o cosas pasan, entonces la gente, por lo menos estas personas, creyeron que ellos les quisieron dar adoración a ellos, pensaron que eran un tipo de dioses o algo así, porque imagínense que alguien esté en silla de ruedas y se pare y nadie lo había podido haber hecho que se parara, pero un cristiano oró por él con la unción de Dios y Dios lo levanta, pues la persona no está viendo a Dios, pero mira al hermano que oró por él, entonces quisieron adorarlos a ellos, porque dijeron, no, tienen poderes sobrenaturales. Dice, a causa de este milagro la gente trataba de ofrecer sacrificios a los apóstoles, creyendo que eran Mercurio y Júpiter. Pensaban que eran de otro planeta, dioses de otro planeta. Dice, tan pronto que eran los dioses de Mercurio y Júpiter. Dice, tan pronto como Pablo y Bernabé prohibieron tales actos, o sea, ellos no dejaron, porque siempre debemos darle toda la gloria a Dios, porque nosotros no hacemos nada. Nosotros por nosotros mismos ni siquiera podemos tener por nosotros mismos el Espíritu Santo. Es Dios el que nos bendice con eso, con esa promesa. Y es Dios el que vive dentro de nosotros y por medio de eso es que podemos imponer nuestras manos y cosas pueden pasar, porque Jesús dijo, mayores cosas que estas harán vosotros, que nosotros haremos mayores cosas de las que Él hizo. Pero es por su Espíritu, es Dios mismo que lo hace. Dice, prohibieron tales actos, ellos no dejaron que los adoraran, Pablo y Bernabé. Tal vez en la actualidad, no sé si alguien como peca o le falta, como tal vez se quiere llevar toda la gloria y la honra, pero los apóstoles no hicieron eso. Cuando Dios nos use, porque Dios nos usa, somos instrumentos de Dios. Y cuando Dios nos use, no nos creamos más, ni creamos que nosotros lo hicimos, o que, ay, mira, yo lo hice. No, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si un día predicamos a mucha gente, porque ustedes pueden hacer un día, predicar o a una persona, y esa persona se convierte, se bautiza y se llena con el Espíritu Santo, no nos creamos, porque no somos nosotros, pero sí dejemos que Dios nos use. O sea, sí hagamos lo que nos toca porque somos instrumentos de Dios y gracias a Dios que nos use. ¿Cuántos quieren ser usados grandemente por Dios? Yo creo que sí, yo quiero ser usada por Dios. Yo quiero que almas sean ganadas. Yo quiero que más personas lleguen al cielo. Pero cuando Dios nos use, no recibamos nosotros la gloria, sino asegurémonos que la gloria sea para Dios. Es lo que hicieron los apóstoles. Dice, los judíos de Antioquía e Iconio vinieron para incitar al pueblo en contra de los apóstoles, como les estaba diciendo. Ellos creían en la ley, estos judíos, entonces no les gustaba que les estuvieran predicando de Jesús. Dice, echaron piedras a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. Imagínense que con cuánto lo habrán apedreado para que creyeran que estaba muerto. Yo creo que fue mucho. Dios lo bendiga, hermano. El número 9. ¿Qué número es este? El 9, ¿verdad? Ok. Dice, Pablo y Bernabé se fueron para Derbe a 32 kilómetros de donde predicaron el Evangelio. Y muchos creyeron en el Señor. Muchos iban a creer, de los que les hablemos. Muchos iban a escuchar. Dice, estaban muy cerca del paso en el monte Tauros, conocido como las puertas de Cilicia. Y finalmente pudieron haber regresado a Antioquía por otra ruta corta y sin peligro de donde habían pasado. Pero ellos prefirieron volver por el mismo camino que habían venido a pesar de sus enemigos. Tenían un propósito para regresar por donde mismo. Dice el número 10. De nuevo visitaron Listra, Iconio y Antioquía, confirmando las iglesias y estableciendo iglesias nuevas en los pueblos cercanos. En la
Antioquía en Siria. Fueron recibidos alegremente por la iglesia que los había enviado. Recorrieron su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, recorrieron su primer viaje misionero y ahora estaban de regreso, confirmando a los hermanos en cada iglesia que habían establecido en las diferentes ciudades. Pero vemos que en cada ciudad que ellos iban pasando, ellos iban predicando. Y vemos cómo fueron apedreados, recibiendo cosas por predicar la palabra de Dios. Cómo personas no los querían porque les predicaban la palabra de Dios. Cómo judíos no los aceptaban. Cómo personas que adoraban a Venus o a Diana, fue la otra que miramos, no los aceptaban. Pero los que sí, ellos sí recibían a Jesús. Y ellos sí va a haber una parte, va a haber gente que no nos va a escuchar cuando prediquemos, pero va a haber esa parte que va a alcanzar la salvación y que va a creer en Jesús. Y los que sí creían se iban añadiendo. Entonces fue su primer viaje misionero de ellos. Vamos a ir al inciso B. Ese es el mapa. No sé si se alcanza a distinguir de lo que estuvimos diciendo, las ciudades donde ellos fueron predicando. Antioquía, Iconio, Antioquía donde salieron, Listra, Iconio, Derbe, Tarso. Ahí está toda la ruta que ellos tuvieron, que ya estuvimos viendo. Dice que el total del recorrido fueron 2.200 kilómetros, recorrieron predicando. Pero donde quiera que ellos iban, predicaban a toda persona. El inciso C. Dice comentarios sobre el primer viaje misionero de Pablo. Son comentarios. Vamos a ir a Hechos 13:6. Hechos 13:6 al 11 dice. ¿Ya lo encontraron? Hechos 13:6 al 11 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, del que ya estuvimos diciendo, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vean cómo él sí quería escuchar la palabra de Dios. El 8 dice: pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí es donde se le cambió el nombre de Saulo a Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Eso dijo Pablo, eso le dijo. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El 11 dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul, ¿cómo se pronuncia? Procónsul. Ajá. Él se maravilló de la doctrina del Señor y él sí creyó. Dice: Bar-Jesús, el profeta falso y mago, es un tipo del apóstata pueblo judío. Wow, qué cosas. Dice: que procuraba apartar a otros de Cristo. Bar-Jesús fue cegado como le ha pasado a Israel, al pueblo de Israel. Ya hemos leído mucho sobre eso. Lo vemos en los evangelios. Dice: le ha pasado a Israel en el sentido espiritual. En Romanos 11:25, vamos a ir ahí. Romanos
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le ha ocurrido un endurecimiento para no aceptar a Jesús, un endurecimiento en parte porque los apóstoles también eran del pueblo de Israel, también eran judíos, y ellos sí recibieron a Jesús, pero el pueblo de Israel está así, parte sigue creyendo en la ley y parte cree en Jesús, en la gracia. Entonces dice que en parte les ha ocurrido eso hasta que entremos en la plenitud de nosotros, los gentiles. Gracias a Dios por eso. Dice, esta ceguera solo era por algún tiempo. Estas palabras también indican la restauración para ellos. Dice, venidera de Israel. Porque la ceguera espiritual es solo por algún tiempo. O sea, por algún tiempo ellos tienen eso, hasta que entremos nosotros los gentiles. Vamos a leer ahora en Hechos 13:13. Hechos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no, tengo mal, ¿verdad? Hechos 13:13. Sí, se me hizo que decía algo diferente. Hechos 13:13. Ok, ¿ya lo tienen? Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El sobrino de Bernabé, Juan Marcos, se regresó del primer viaje misionero que inició con ellos. Dice, Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. En Colosenses 4:10 vemos eso, luego si quieren escribirlo y luego lo buscan. En Colosenses 4:10 nos muestra que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Dice, él acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero hasta Perga. Parece que se cansó de las persecuciones, de que los apedreaban y de que todo eso, y las privaciones, de modo que se volvió a su casa. A veces eso pasa, pero a veces pasa eso, ojalá que no pasara, y que siempre un pastor, un misionero, estamos viendo de los misioneros, que siempre se mantuvieran. Pero cuando llega a pasar esto, como quiera, Dios sigue trabajando en esas personas. Y si en ese momento, como él que se regresó, vamos a ver más adelante que sigue hablando sobre él. Pero nunca digamos, ay, esa persona no dejó la iglesia o no continuó, se regresó. No digamos eso porque Dios todavía tiene un propósito con esas personas. Y vamos a mirar qué pasó con Juan Marcos después. Pero sí se regresó, en ese momento tal vez no creo que estuvo también que se regresara, porque ya iba con ellos haciendo el trabajo y todo eso, pero siempre Dios nos da otras oportunidades. Dice Juan Marcos, ya leí eso, ¿verdad? Dice, esta falta de parte de Juan Marcos fue motivo para que Pablo y Bernabé se separaran. O sea, era sobrino de Bernabé y Bernabé era un muy buen cristiano, era como unos sentimientos muy nobles, siento yo, por como lo muestra la Biblia. Entonces él, se separaron, porque Pablo pues él quería que trabajara, gente que sirviera en la obra, ¿no? Que se regresara, claro, ¿no? Entonces dice, para que Pablo y Bernabé se separaran al comenzar el segundo viaje misionero. O sea, en el segundo viaje misionero, que vamos a ver después, ellos ya no continuaron juntos, porque fue tanto el que está bien, que, o sea, el que aceptó que Juan Marcos se regresó, que era su tío, y Pablo que no aceptó eso. Dice, yo creo que los dos tenían razón, pero pues Dios es muy misericordioso con nosotros y nos da nuevas oportunidades, como quiera. Dice, Bernabé estaba resuelto, ¿sí se mira ahí? ¿Ya no? Bernabé estaba resuelto a darle a Juan Marcos otra oportunidad para que demostrara su capacidad. En el segundo viaje misionero, Bernabé todavía se lo quería llevar al segundo viaje misionero. Esta controversia nos revela mucho del carácter de Pablo y de Bernabé. Ahí miramos cómo eran sus caracteres. Todas las personas tenemos diferentes caracteres.
Y unas son como bien tiernas, bien amorosas, y otras son como más firmes, y no que unos estén bien, otros estén mal, sino que son nuestros caracteres. Todos tenemos diferentes caracteres. Hay como creo que 5 diferentes caracteres, y unos somos como más fuertes, más estrictos, más así, otros son como más calmados, otros muy diferentes. Entonces aquí vemos diferentes caracteres de ellos. Dice, en este caso Bernabé tenía razón, porque Juan Marcos llegó a ser un buen ministro del Evangelio. Más adelante, aquí se regresó, pero más adelante llegó a ser un buen ministro del Evangelio. Dice, de lo cual Pablo mismo se dio cuenta. ¿Por qué? Vamos a ir a Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, solo Lucas está conmigo, dijo Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí lo pidió a Marcos que viniera con él, porque más adelante le fue útil para el ministerio. Pero en el segundo viaje misionero no lo quiso aceptar porque Marcos se había regresado. Pero también ya cuando él regresó, Dios trató con él y él siguió teniendo ese mismo deseo de trabajar palabra de Dios, y ahora Pablo dijo, me es útil. Yo creo que escuchó de su fama de Juan Marcos cuando se regresó, y dijo, no, sí, él me es útil para el ministerio. Entonces lo mandó traer. Dice, el Señor lo escogió digno de ser el escritor del segundo evangelio del Nuevo Testamento, o sea, Marcos. Marcos lo escribió Marcos. O sea, imagínense, el que se regresó. Por eso nunca criticamos a las personas, porque no sabemos cómo Dios quiere trabajar con ellas, y Dios siempre es un Dios de oportunidades. Entonces, Juan Marcos escribió Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este libro Marcos lo escribió Juan Marcos. Entonces dice que el Señor lo escogió digno de escribir ese, porque, o sea, habla de él, habla de Jesús, de su vida, de su nacimiento, vida, sepultura y resurrección. Dice, esto nos enseña que debemos demostrar paciencia y entendimiento para con los que fallan, y estar pronto a darles otra oportunidad de probarse dignos. O sea, yo creo que no tiene nada que explicarse ahí. El número 3. Dice, el apedreamiento de Pablo. En Hechos 14:19, vamos a ir por favor. Hechos 14:19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estos judíos hicieron un alboroto y hicieron que la multitud quisiera apedrear a Pablo, y lo apedrearon tanto. Por eso es que siempre comparo con nosotros, que nos pongan una cara, que no nos acepten el tratado, que digan, ay, no quiero ir a tu iglesia, o cualquier cosa que la gente haga, no se compara con lo que le hicieron a ellos. Pero dentro de esa gente, ellos encontraron personas que sí aceptaron a Jesús. Así nosotros vamos a encontrar personas. No importa que cuando vayamos la persona diga, no, ahorita no quiero, o a veces hasta ni nos acepte el tratado, nos cierre la puerta. Como quiera, entre esas personas vamos a encontrar personas. Sigamos predicando y sigamos haciéndolo, y hagámoslo mejor aún, porque entre esas personas vamos a encontrar personas que sí van a aceptar a Jesús, y que sí van a querer un cambio, y que sí van a querer seguir este camino, que es el camino de salvación, el mejor camino que podemos tener, el camino que nos da paz, felicidad, amor, en el que encontramos todo. Nosotros lo sabemos, lo vivimos. Entonces vamos a encontrar esas personas, solo sigamos. Entonces vamos a ver el apedreamiento de Pablo. Sin duda, Pablo efectivamente murió en esa ocasión. Imagínense cómo de fuerte lo apedrearon. Y por breve tiempo fue arrebatado al paraíso.
El escritor Reynolds está convencido de que Pablo se refería a esta experiencia cuando escribió a los Corintios. En 2 de Corintios 12, del 1 al 5, vamos a leer ahí. Es nuestra última cita, 2 de Corintios 12, del 1 al 5. Dice, aquí nos describe cómo es que Pablo fue al paraíso. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercero. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Hasta cuál era? Hasta ahí. Ahí es donde él, cuando lo aprendieron, él fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, dice. Imagínense, hasta cuando el cristiano es dado por muerto o es apedreado o pasa estas cosas, hasta entonces Dios lo bendice, porque ¿cuántos quisiéramos mirar el paraíso? ¿Cuántos quisiéramos mirar el tercer cielo? Un día lo vamos a ver, y Pablo lo miró, pero hasta en ese momento él fue bendecido. O sea, el cristiano está bendecido. Entonces, dice, cuando Pablo dijo que conocía a un hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, él estaba escribiendo sobre él mismo. O sea, estaba hablando, diciendo que era. Y bueno, esta es la lección número 2 del segundo libro de los Hechos. Muy interesantes las lecciones, muy buenas para que nosotros aprendamos más, porque nos explican un poquito más. Y bueno, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima enseñanza.